chicos al aula de don Alejandro. Hoy vamos a hablar de cálculo integral. Vamos a basar esta lección en la integración por parte. Es un método bastante sencillo y lo vamos a utilizar siempre que hayamos descartado las integraciones inmediatas o los cambios de variable. También una pista que debemos tener en cuenta es que la integral acoge dos funciones que no tienen nada que ver, o que una no es derivada de la otra, como puede ocurrir en los cambios de variable. Para entender de dónde viene este método de integración, vamos a suponer dos funciones que vamos a definir como u y v y que están multiplicadas. La elección de las letras u y v es porque a posteriori habrá una regla mnemotécnica de fácil uso para que ustedes recuerden siempre cuál es el orden de esta fórmula. Lo primero que debemos entender es que si estas dos funciones u y v las vamos a derivar, deberíamos hacer la derivada de u por la v sin derivar más u sin derivar por la derivada de v. Recuerden que a estas alturas en el cálculo integral se supone que ya deberíamos tener ciertas nociones de cálculo diferencial. Hasta aquí todo muy bien. ¿Qué pasaría si yo integrara toda esta expresión? En el lado de la derecha tengo dos integrales que realmente poco puedo hacer, pero en el de la izquierda tengo una integral de una derivada directamente. Entonces es como si quitara la derivada y la integral. Hasta aquí muy bien. Tengo u por v es igual a dos integrales. ¿Qué pasa si intento definir una de las integrales en función de lo que tengo aquí? Es decir, voy a llevar una integral a la izquierda y u por v lo voy a llevar a la derecha. Muy bien, evidentemente habrá que cambiar de signo. Y aquí tenemos un método de integración por parte, pero no es la que nos conviene. Es decir, debemos ordenarla y debemos darle una forma que sea sencilla para el estudio. Entonces, la parte de la izquierda le voy a cambiar de signo y la parte de la derecha, en vez de cambiarle de signo, que también lo voy a hacer, le voy a cambiar el orden. Ok, pues aquí tenemos la fórmula para la integración por parte. ¿Cuál es la regla mnemotécnica que debería seguir? Pues la siguiente. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Repetimos. Un día vi una vaca vestida de uniforme. En algunas clases los profesores no les gusta este método y suelen cambiarlo por un día vi un viejo vestido de uniforme. En realidad es lo mismo, mientras nos acordemos de cuál es la fórmula, podemos hacer uso de una o de otra. Muy bien, una vez que hemos entendido cuál es el origen de la integración por parte, esa formulita que tenemos aquí arriba, vamos a establecer cuál es la estrategia que vamos a seguir. Una vez que yo tengo una integración delante y ya haya decidido que lo voy a hacer mediante una integración por parte, lo primero que debo hacer es definir quién es u. Dentro de la integral debe estar u, la definimos como u. Una vez que hayamos definido la u, definiremos quién es derivada de v. Evidentemente será todo aquello que no sea u. Muy bien, ya tenemos la u y derivada de v. El siguiente paso sería derivar la u y calcular v, es decir, hacer la integral de la derivada de v. Tan sencillo como eso. La pregunta sería, ¿a quién debo llamar u y a quién debería llamar derivada de v? Pues hay un truco bastante sencillo. Alpes. Esta regla mnemotécnica es muy sencilla porque todos recordamos los Alpes. Y los Alpes me van a dar una pista de orden de aplicación. Arcotangentes, arcosenos, arcocosenos, logaritmos, polinomios, exponenciales, senos, cosenos, etc. Aquella función
esté más cerca de la a será la que yo elija como u. Por tanto, elegiré como derivada de v aquello que esté dentro de la integral que yo no haya elegido. Por ejemplo, la integral de x por e elevado a x diferencial de x. Debo elegir una u y definir una derivada de v. Una vez que tenga esto, haré la derivada de u y calcularé la integral de la derivada de v. Bien, apliquemos el método de Alpes. Está claro que dentro de la integral tengo una x. Una x corresponde a un polinomio. Y tengo una e elevado a x. Una e elevado a x es una exponencial. Evidentemente, elegiré la x como la u, porque está más cerca de la a. Y el resto es derivada de v. Una vez que tengo definida la x como u, y e elevado a x derivada de x como derivada de v, derivo e integro. La derivada de x es 1 por derivada de x y la integral de e elevado a x por derivada de v es e elevado a x. Bien, el método es tan sencillo como esto. Ahora solamente tengo que aplicar la fórmula. X es la u, pues como tal ponemos la x en su lugar. Luego viene la v, que es e elevado a x, lo colocamos en su lugar, menos la integral de v por derivada de u. Esta expresión es mucho más cómoda de calcular porque la integral de e elevado a x es tan sencilla como e elevado a x. Hagamos otro ejemplo. Integral de x por seno de x derivada de x. Tengo que definir una u, tengo que definir una derivada de v. Cuando hayamos hecho esto, haremos la derivada de u y haremos la integral de aquello que he llamado derivada de v. Aplicamos Alpes. Volvemos a decir que x es un polinomio. Y ahora el seno es una s. En la palabra Alpes, el que está más cerca de la A sería el polinomio. Entonces la x iría para la u y el seno de x iría a la derivada de v. Hacemos la derivada de u, hacemos la integral del seno y tenemos estos resultados. Ahora lo único que nos queda sería ordenarlo según la fórmula. Tenemos la u, que es la x, tenemos la v, que es menos coseno, tenemos menos integral, tenemos la v y tenemos derivada de x. La integral de menos coseno de x por derivada de x es mucho más sencilla de hacer. Espero que haya sido grato el truco, espero que haya sido clara la explicación y espero en el correo vuestras dudas, vuestras consultas. Hasta pronto.